Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 4. Esta es la parte 2. Después de una primera parte hablando con Albert Caballero de cómo rinde un cirujano y cómo podemos traspasar todo eso al deporte y a otras áreas y trabajos, esta segunda parte está centrada en su especialidad, que al final es cirujano experto en obesidad, y hablaremos mucho de obesidad, salud, qué implica esto en nuestra sociedad, cómo estamos, qué tenemos que hacer, y luego otros temas alternativos que me interesa tocar, como el Ozempic, que está muy de moda, otros productos para adelgazar, si esto realmente sirve para algo, pseudociencias, qué es verdad, qué no es verdad, microbiota, el intestino segundo cerebro. Bueno, hay un montón de temas a tocar que mejor que preguntarle a un profesional que se dedica a esto. Si no has visto la primera parte, puedes ir a verla, pero son dos partes totalmente diferentes. Así que si no has visto la primera y empiezas por esta, tampoco pasa nada. Disfrútala y con esa segunda parte terminamos el episodio. Pues venga, vamos a la parte más de salud, obesidad, lo que tú ves más en el día a día de tu trabajo y que al final, por desgracia, creo que tiene un impacto bastante grande en la sociedad actualmente. Vamos por partes. Tema obesidad. Actualmente, ¿en qué punto crees que estamos? Mira, sí, esta pregunta sabía un poco que me la ibas a hacer. Entonces, la obesidad, ya no lo digo yo, lo dicen las publicaciones y la bibliografía. Si no fuera por el COVID, sería la pandemia del siglo XXI 100%. O sea, ya hasta un 40 y muchos, 50% de la población de Estados Unidos es obesa. O sea, obesa grave, obesa con un índice de masa corporal 35, más de 35, te diría. Entonces, es un problema muy prevalente. Y no solo ya, o sea, nosotros definimos obesidad por el rango de IMC, ¿no? Obesidad grado 1, que es IMC por encima de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40, grado 3 por encima de 40, y ya obesidad extrema, obesidad decimos que es por encima de 50, ¿no? Superobesidad. Entonces, pero aparte, ¿no? Esta obesidad conlleva una serie de o sea, no solo el problema del peso, me refiero, la obesidad lleva consigo una serie de patologías asociadas, ¿no? Como es la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes tipo 2, que es por resistencia a la insulina, está la diabetes tipo 1, ¿no? que es la que es autoinmune, que es normalmente es la que sale en gente joven, pero la diabetes tipo 2 es por la obesidad, por la resistencia a la insulina. Las apneas del sueño, ¿no? Gente que tiene que dormir con una máquina, con una CPAP, problemas de articulaciones, artrosis en edades muy jóvenes, incluso algunas series de cánceres, ¿no? de tumores que están asociados a la obesidad. Bueno, una serie de problemas que se solucionan perdiendo peso. O sea, tú a ese paciente, ya sea de la manera que sea, ya sea con dieta, ya sea con dieta y ejercicio, ya sea con dieta y fármacos, ya sea con dieta y cirugía, tú pierdes peso, o sea, el paciente pierde peso y se solucionan esas patologías asociadas. La tensión mejora, el colesterol mejora, la diabetes mejora, incluso le quitamos O sea, nosotros operamos a un paciente con obesidad grave, y ya el mismo día de que se va a casa de alta, aún no ha perdido ese peso, y ya le retiramos la medicación de la tensión y la medicación de la diabetes, porque mejora, automáticamente mejoran. Entonces, creo que, bueno, la obesidad es un problema muy grave, muy prevalente, y de hecho esto también tengo que decirlo por estadística, estamos operando a un 1% de los pacientes con obesidad, a un 1%. O sea, hay mucha más población obesa, población con obesidad, que, bueno, pues que no se deriva desde la primaria, que no se hace el circuito, o que no se quieren operar, básicamente, pero o no quieren poner remedio a su problema, o porque no lo ven un problema, o porque ellos se ven bien, porque de momento solo son obesos, pero son jóvenes y todavía no han desarrollado esa diabetes, esos problemas asociados, pero hay gente que no lo ve un problema. Y esto yo creo que
que hay que hacer divulgación de esto y hay que hablar que la obesidad pues no es salud, no es salud. Entonces, y creo que hay que ponerle solución, ya sea de la forma que sea, ¿eh? No estoy haciendo tampoco propaganda de la cirugía, ya sea de la forma que sea. Buah, es que has dicho tantas cosas tan interesantes que no sé ni por dónde empezar, pero mira, vamos por aquí, por el final, esto que has dicho, de dejar claro que la obesidad es un problema de salud. Entonces, todas estas tendencias que hay ahora, todo esto del body positive y aceptar a la gente tal como es, y si es que si es una persona obesa, pues no pasa nada. Ahí hasta qué punto se confunde la línea entre respetar a la gente y que si tienes obesidad no es saludable, porque se mete en el mismo saco, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que son conceptos diferentes. O sea, tú evidentemente no tienes que discriminar a nadie por tener obesidad. No hay que dejar de aceptar a nadie ni dejar de aceptarse a uno mismo por tener obesidad. Muchas veces la obesidad tiene muchos componentes, no solo que como más y ya está. O sea, tiene muchos componentes, tiene componente genético, componente hereditario, componente intrínseco, el metabolismo de cada uno. Es multifactorial el por qué un paciente, o sea, yo como X calorías al día y hago X ejercicios y otra persona come X calorías y él le hace el mismo ejercicio y uno se adelgaza o no engorda y el otro se engorda. Eso es porque intervienen muchos factores, el metabolismo, cada persona tiene un metabolismo diferente. Y ahora estamos ahí, ¿no? Yendo hacia una medicina casi personalizada de que, bueno, pues tienes este problema, vamos a tratar este problema. De hecho, siempre que viene un paciente a tratar la obesidad, primero siempre no viene, entra en la consulta y lo operamos. Viene, le hacemos un estudio, una visita con dietistas, una visita con psicólogos, psiquiatras, una visita con un endocrino. Fundamental hacer un estudio endocrinológico, hormonal, de qué causas, hay patologías que asocian obesidad, ya sean genéticas, ya sean endocrinológicas, hormonales, que primero hay que tratar eso, antes de tratar, ¿no? Antes de hacer una cirugía bariátrica o dar fármacos para perder peso. Igual es un problema de base, ¿no? De otra causa. Y bueno, no sé, podemos discutir horas de si la obesidad es sana o no, o hacer 1000 charlas de si, ¿no? de si yo me veo bien o me veo mal. Cada uno que se acepte como se acepta. Y si se acepta con obesidad, como si se acepta fit, como si se acepta delgado, no sé. Cada uno se ve como se ve y se tiene que aceptar como es. Pero lo que es indiscutible es que la obesidad no es salud. O sea, no es salud. Hay 1000 publicaciones. Tú, no sé, quien quiera que se siente y que hagamos un estudio, cogemos a 1000 población con ese rango de IMC, ¿no? A 1000 personas y miramos cómo están de salud. Cuántos han tenido infarto, cuántos son hipertensos, cuántos son diabéticos, cuántos se toman medicación para problemas relacionados con la obesidad. Y más que nada, que los pacientes con obesidad viven menos, tienen la esperanza de vida reducida entre 10 y 13 años. O sea, raramente tú ves a un abuelito de 90 años con obesidad. No hay. Los abuelitos de 90 años que llegan a los 90 años son delgaditos, se toman un fármaco para no sé qué o nada. Hay pacientes de 90 años que no toman absolutamente nada y están saludables, se mueven, hacen deporte. En cambio, pacientes con obesidad, con vida sedentaria, es que no llegan a los 80, te diría. Es que pues que no hay más que nada salir a la calle y mirar los abuelitos que no son obesos. Yo creo que ese es el Entonces, argumento más potente, más contundente casi, ¿eh? Pero también ahí hay asociado otra cosa, que entonces mucha gente te dice, ya, pero es que estar delgado no significa estar saludable, ¿no? O también se comenta mucho ahora que, que el IMC quizá no es el mejor indicador para hablar de si alguien está bueno, saludable o cómo tiene que estar y hablan del índice de cintura-cadera o de otras cosas. Entonces, no sé si tú lo dices porque tú ves a perfiles en un estado bastante avanzado cuando ya llegan a cirugía, un grado de obesidad bastante elevado, o hablas en general. bueno, ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, la obesidad no se tiene
el IMC es una clasificación, es una fórmula ¿no? que te mide el peso entre la talla al cuadrado y es fácil de calcular y fácil de analizar, ¿no? Tú no vas con una cinta métrica midiendo a todo el mundo por la calle, tal. En una consulta sí que lo puedes hacer. Pero la forma ideal para medir la obesidad es hacer una composición corporal total, es hacer una impedanciometría o una DEXA con composición corporal total, mirar el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, y ahí es cuando ves si tiene un exceso de grasa, si tiene un componente de adiposidad elevado. Pero esto no lo podemos hacer a todos los pacientes. Entonces, la manera fácil de clasificar la obesidad es por el índice de masa corporal. Y ahí estoy de acuerdo contigo porque nosotros estamos ahora haciendo también un proyecto en Germans Trias con Institut Guttmann, que esto es mi tesis doctoral aparte. Estamos realizando cirugía de obesidad, cirugía bariátrica, a pacientes con lesión medular de Institut Guttmann. Piensa que son pacientes, esto nació un poco del problema que tenía Institut Guttmann con según qué pacientes, que claro, tienen un accidente de tráfico, X, se quedan parapléjicos y no hacen deporte, vida sedentaria, problema emocional, pues comen. El único placer que tienen, ¿no? Disfunción eréctil también, el único placer en la vida que les queda también es comer. Entonces, ¿no? Problema emocional, ansioso, depresivo, malas conductas, incluso a veces también abusos de tóxicos, ¿no? Y la comida, ¿no? Problemas también de trastornos de conducta alimentaria porque ese es el problema. Entonces, estos son un poco los pacientes que vemos. Descartamos, ¿no? Pacientes que tratamos primero, si tienen un trastorno de conducta alimentaria, los tratamos primero y seleccionamos una serie de pacientes que ya llevamos 13 pacientes intervenidos de cirugía bariátrica de Institut Guttmann. ¿Por qué te explico esto? Porque en estos pacientes, claro, tú no puedes calcular la obesidad por el índice de masa corporal, porque porque tienen una composición corporal diferente. El tren inferior están sarcopénicos, no tienen tejido adiposo, no tienen músculo. Entonces, tú no puedes medir el peso entre la talla al cuadrado en pacientes con lesión medular. Entonces, a estos pacientes sí que hacemos a todos una impedanciometría y una composición corporal total para medir el porcentaje el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo y de hueso, ¿no? En todos estos pacientes. De hecho, hay un artículo de un médico rehabilitador de Estados Unidos que mide la obesidad en estos pacientes con lesión medular y son obesos empiezan a tener factores de riesgo cardiovascular, empiezan a tener hipertensión, diabetes, colesterol, con un índice de masa corporal por encima de 22. O sea, la obesidad en estos pacientes, se dice obesidad neurogénica, en estos pacientes es con un índice de masa corporal de 22. Entonces, sí que estoy de acuerdo que el IMC no es la medida perfecta para medir la obesidad, sí que es la medida más fácil que tenemos para clasificar la obesidad. Y lo que se está viendo, lo que se ve, es que a partir de índice de masa corporal de 35 es cuando aparecen más factores de riesgo cardiovascular. Ahora ya te hablo en la población sin lesión medular. Por encima de 35 es cuando, de hecho, es cuando indicamos la cirugía. Con un índice de masa corporal mayor a 35 con comorbilidades asociadas a la obesidad o con índice de masa corporal por encima de 40 sin comorbilidades. Este grupo de pacientes es lo que me llega a mí a la consulta y es lo que planteamos habiendo hecho previamente unos talleres dietéticos, una consulta con un psicólogo, psiquiatra y un estudio endocrinológico. Cuando todo está correcto, vienen a mi consulta y planteamos el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Vale, entonces, tú que ves a estos perfiles ya en un estadio bastante avanzado, entre lo que tú ves, porque los que te llegan en ese momento y los que están antes, porque ahí ya no sé si ya incluso empezamos a contar con la gente que tiene sobrepeso, que no es todavía obesidad, ¿no? Con la terminología oficial. ¿Hasta qué punto crees, o creéis vosotros, de lo que veis, que hay un componente genético y hay un componente de hábitos? O sea, ¿qué crees que pesa más de las dos actualmente? A ver, como te he dicho, ¿no? Es multifactorial. Esto siempre
lo ven los endocrinos, que es un poco el primer filtro ¿no? Cuando el paciente llega de la primaria derivado por problema de obesidad, lo ve endocrinología, le hace todo el estudio, incluso a veces hace estudio genético cuando ves que toda la familia desde pequeños, ¿no? Padre con obesidad, madre con obesidad, hermanos con obesidad, cuando ves todo este perfil que puede tener un componente genético, entonces sí que se hacen... sí que hacemos, ¿no? Estudio genético, pero el 80-90% ¿no? Es una obesidad a veces adquirida por algún problema en alguna etapa de la vida en concreto, por algunos malos hábitos que se han ido, ¿no? Que se han ido adquiriendo, evidentemente siempre descartando antes un problema hormonal, un problema de otro tipo, ¿no? Que entonces hay que tratar la enfermedad de base, como por ejemplo el síndrome de Cushing, ¿no? Que es por un adenoma, porque una producción excesiva de cortisol por un adenoma. Esta patología va con obesidad, pues primero igual hay que tratar este problema ¿no? de la glándula adrenal que está produciendo demasiado cortisol, ¿no? Que antes que operar la obesidad. Entonces, bueno, esto, ¿no? Entonces sí que hay un rango de obesidad en la que no está indicada la cirugía, pero que hay otros tratamientos, ¿no? Nosotros siempre todo lo acompañamos de dieta y actividad física, que en esto también luego ya hablaremos de la actividad física, porque creo que en la sanidad pública es algo que se puede trabajar más. Pero esto no, entonces en este rango de obesidad grado 1, que es de 30 a 35, cuando ¿no? es un paciente que ha ido teniendo sobrepeso y que ya está en una obesidad grado 1, un índice de masa corporal de 32, 33, que es joven pero que todavía no ha desarrollado estas patologías asociadas a la obesidad, pues sí que hay ahora una serie de tratamientos alternativos a la cirugía que son bastante efectivos, ¿no? Como son los fármacos, los análogos de GLP-1, y los tratamientos endoscópicos, ¿no? Los tratamientos sin cirugía. Bueno, con una mini intervención, que es una endoscopia con una sedación, pero esto, ¿no? Sin cicatrices, sin heridas, que son los tratamientos endoscópicos que, si me pides una opinión, yo creo que ahora mismo tienen son igual de efectivos que los fármacos. Ahora hay fármacos bastante potentes que están llegando a un nivel de efectividad casi similar a los tratamientos endoscópicos. Vale, o sea, antes de entrar a estos fármacos y tendencias que hay actualmente, te quería hacer una pregunta respecto a esto que hablabas de la obesidad y intervenciones y todo esto. O sea, realmente tu intervención, sí, ya sé que hay muchos casos, pero tu intervención sirve para algo si no va asociada a un cambio en el estilo de vida. No. Es decir, tú puedes tener una enfermedad, ¿no? Pero si tú haces la típica intervención de una reducción de estómago o algo así, ¿no? Luego hay gente que al cabo de un tiempo vuelve a ese estado otra vez. Entonces, ahí, o sea, entre vosotros, ¿cuál habláis que es la solución? Porque hacéis como una parte del proceso, pero confiáis en que luego haya más cambios, ¿no? Y mira, nosotros siempre la manera de trabajar en la sanidad pública, en todos los hospitales públicos, es de forma multidisciplinar, ¿no? Siempre hay un dietista que es quien más visita al paciente, quien más visitas sucesivas le hace. El endocrino, ¿no? Que ya te he explicado el papel, hace una primera visita, descarta otras etiologías de la obesidad y hace un estudio analítico completo, vitaminas, proteínas, albúmina, ¿no? Un estudio analítico exhaustivo. Lo ve el psicólogo psiquiatra. Nosotros somos casi el último escalón. Antes incluso de verlo nosotros, se presenta en un comité multidisciplinar, que ahí es donde decidimos pues si este paciente es apto para cirugía, si se opera, si no se opera, si ha podido hacer estos cambios de vida, estos cambios de hábito que pedimos. Primero hacen... O sea, el paciente, cuando entra del circuito, entra por el médico de cabecera, lo deriva al hospital. Y ahí entra un proceso que es que lo ve el endocrino, el dietista, le hacemos unos talleres, le enseñamos a comer. ¿No? Es un paciente que le vamos a cambiar la anatomía de su estómago y de sus intestinos. Va a tener que comer diferente. No puedes comer un primer plato, segundo plato, postre, un café. No, esto no lo van a poder hacer ya nunca más. Entonces tienen que adaptar un poco estos nuevos hábitos a su nueva
situación, ¿no? A su nueva anatomía intestinal. Entonces, antes están como un año o año y medio que decimos en lista de espera, pero en esta lista de espera están aprendiendo, haciendo talleres, ¿no? Visitas sucesivas con dietista, los vuelven a pesar, los vuelven a medir, preguntan, hacen como un diario alimentario, ¿no? De cómo has comido, qué has comido. Y de esta manera muchos son conscientes, incluso algunos evitan la cirugía. Simplemente a pacientes que no habían hecho otras dietas, o que hacen ayunos, hacen un poco la suya, ¿no? O han ido haciendo ayunos intermitentes, pero cuando se ponen en manos de un dietista, le explicas bien cómo tienen que comer, que dejen bien, que mastiquen bien, que no coman en 10 minutos, sino que ¿no? que se tomen su tiempo para comer, que dejen los cubiertos, que mastiquen bien y que coman, ¿no? una serie de alimentos ¿no? que te dice el dietista, pues simplemente cambiando esos hábitos, haciendo unas pautas de ejercicio, pueden perder 20, 30 kilos perfectamente y más. Y hay muchos pacientes que al final no los operamos porque solo cambiando unos hábitos ya han podido conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, simplemente la cirugía los dejamos para un rango de índice de masa corporal donde solo una dieta o solo unas pautas de ejercicio en según qué pacientes, ¿no? Un paciente ya de 50 años con una obesidad ya grave, con unos problemas de rodilla, con unos problemas de salud respiratorios, X, no le puedes decir, ok, hazme esta dieta sí, pero no le puedes decir, pues necesito que camines tantos, que igual no puede. O sea, es un poco el pez que se muerde la cola a veces. Entonces, la cirugía la reservamos para esos pacientes que ya solo unas pautas dietéticas o unas pautas de ejercicio vemos que se estanca esta pérdida de peso. Hay un umbral allí que te estancas, que por mucho que hagas y de verdad, vienen con el familiar y sí, comen lo mismo y no hacen extras y no pican entre horas y no tal, pero no pueden perder más. Y ahí es cuando la cirugía les da ese plus, ¿no? Ese plus de pérdida de peso. Pero, ¿y ahí dentro de todo este sistema y todos esos profesionales que participan del proceso, no crees que falta la figura realmente del licenciado graduado en ciencias de la actividad física y el deporte? O sea, un profesional que realmente pueda recomendar actividad física y ejercicio. ¿No falta esa figura dentro de todo el sistema? Sí. Yo estoy ahora intentando, a través de los médicos rehabilitadores de mi hospital, intentando hacer programa con ellos. Ya previamente se hizo, luego con el COVID hubo un parón. Siempre recomendamos, ¿no? que haga deporte, que haga actividad física, pero sí que es verdad que no hay un espacio en el hospital para tantos pacientes al año, no hay un espacio y unas instalaciones que permitan esto ahora mismo, pero igual esto igual no hace falta, igual pues se puede hacer alguna cosa con ¿no? Como lo que planteas tú. Y de esto un poco voy detrás. Sé que hay centros que lo hacen. Nosotros en este sentido sí que tenemos que mejorarlo. Simplemente damos unas pautas o no le decimos que por su cuenta pues haga deporte o tal, pero es como que queda cojo un poco este tema, ¿no? El tratamiento de la pérdida de peso en este sentido sí que es mejorable. Vale, y ahora te quería preguntar por este famoso tema del Ozempic que está tanto de moda. Entonces, quiero que digas realmente qué es esto y cómo funciona. Porque yo leí que al final el objetivo de este tratamiento no es para perder peso, sino que es para la diabetes. Lo que pasa que las consecuencias es que terminas perdiendo peso. Entonces, aclara un poco todo esto, porque hay un caos interesante. Y la gente solo dice, ¿cómo funciona? Venga, me lo voy a hacer, pero no mira ni lo que es. Bueno, no, ahora hay una serie de fármacos, el Ozempic, uno de ellos, que se llaman análogos del GLP-1. Y el GLP-1 es una hormona intestinal que se encarga un poco de regular la homeostasis de la glucosa, ¿no? De aumentar la producción de insulina, inhibir la producción de glucagón, pero se ha visto que también hacía tenía otros efectos.
que era cómo retrasaba también el vaciamiento gástrico, ¿no? Y tenía también un efecto central en el hipotálamo que reducía, ¿no?, en lo que se dice el centro del hambre, que reducía el apetito. Y esto se ha visto como a posteriori, ¿no? Se ha visto, primero se hizo el fármaco un poco para lo que comentas, para regular, ¿no?, como tratamiento de la diabetes, pero se ha visto que perdían peso. Estos pacientes tratados, claro, ¿no?, pacientes les pones insulina y se regula la glucosa, pero no pierden peso. Pues se regulaba la glucosa, pero aparte, estos pacientes con diabetes tipo 2 perdían bastante peso. Y a partir de ahí se ha ido trabajando y ahora hay pues, Ozempic, Saxenda, Wegovy, hay muchos tipos de tratamientos, ya incluso para la obesidad, ¿no? Que ya incluso en ficha técnica ponen que se pueden prescribir para obesidad grado 1 o incluso para sobrepeso. Entonces, aquí sí que igual, ¿no?, con pacientes con sobrepeso, yo igual no le daría un fármaco de entrada, intentaría incentivar cambios de hábito y ejercicio. Pero sí que igual la obesidad grado 1, ese empujón que necesitas para perder peso, eso que te estancas, que cuesta perder peso, estos fármacos van muy bien. Van muy bien, pueden llegar a perder un 15-20% del peso en varios meses, en 6 meses aproximadamente, con pocos efectos secundarios. El más efecto secundario y más llamativo son las náuseas y el reflujo, porque ya tiene este efecto, el fármaco, que te reduce el vaciamiento, ¿no?, te retrasa el vaciamiento gástrico, entonces tienes como la sensación de tener el estómago lleno continuamente y tienes esta sensación como de náusea y de reflujo. Pacientes que ya tienen reflujo de base les sientan fatal estos fármacos, pero luego en general tienen pocos efectos secundarios. Sí que se tiene que hacer bajo prescripción médica, evidentemente, y se tiene que hacer teniendo una analítica previa con función hepática, renal, ver que todo esté en regla para poder pautar el fármaco. El inconveniente, que yo creo que esto no será un inconveniente en unos años, es que no están financiados. Creo que solo el Ozempic está financiado para pacientes con diabetes. No, si lo pautas solo por la obesidad, no están financiados, valen como unos 300 y pico euros al mes. Hay algunos que se pinchan a diario y hay otros que se pinchan semanalmente. Entonces tienes que ir aumentando la dosis, empiezas con una dosis bajita, a la semana es una dosis creciente hasta que llegas a un rango de dosis en la que te diga tu doctor, tu endocrino. Normalmente estos tratamientos los tiene que pautar un endocrino. Entonces llegas a una dosis máxima en la que ahí ya vas perdiendo peso, ya vas notando el efecto y se puede mantener. Hay pacientes que van 1 o 2 años con la medicación. Claro, es una medicación que a largo plazo no es económica, pero que pierde el efecto cuando te lo dejas de administrar. Evidentemente, si tú haces un tratamiento con Wegovy durante 6 meses, pierdes 20 kilos. Si te lo dejas de administrar, pierdes ese efecto de pérdida de apetito, de retraso de vaciamiento gástrico y de tal. Entonces, el efecto, eso que dicen, ¿no?, el boom o el efecto rebote cuando te lo dejas de administrar, bueno, es que deja de hacer efecto. Entonces, no es que efecto rebote, es que tú vuelves a tener apetito y vuelves a vaciar bien el estómago y vuelves luego a tener hambre. Entonces, este es el hándicap, ¿no?, de estos fármacos. En cambio, la cirugía te lo haces una vez, la anatomía es para siempre. Podemos discutir si se dilata o no se dilata el estómago X, pero sí que de momento lo que se ha demostrado para la obesidad grado 2, grado 3, el máximo beneficio a largo plazo es la cirugía bariátrica para estos rangos de obesidad, ¿no? Para obesidad grado 2, grado 3, índices de masa corporal por encima de 35, a largo plazo lo que mantiene la pérdida de peso y la resolución de comorbilidades es la cirugía. Ahora, para obesidades grado 1 o obesidades extremas, el paciente es un riesgo muy elevado meterlo en un quirófano, pues igual sí que puedes empezar por fármacos. O sea, puedes hacer un primer tiempo de fármacos que te pierden, ¿no? Para los pacientes te hablo que pesen, yo qué sé, 200 y pico kilos, pues igual le administras un fármaco que igual no te va a bajar
ciento y pico kilos, pero sí que te va a bajar 50 o 40 en estos pacientes con una obesidad tan extrema y que luego puedas hacerles una cirugía bariátrica. Entonces, ahí es cuando se puede jugar. Pero yo de entrada, como esquema de indicaciones, es cirugía para pacientes con obesidad grado 2, grado 3 y comorbilidades, y para obesidad grado 1 o un sobrepeso obesidad, yo haría fármacos. Entonces, el tratamiento endoscópico, ahora mismo lo que se está viendo es que tienen más o menos el mismo resultado. Yo intentaría primero fármacos antes que ponerme un balón. Igualmente también los balones se toleran con mucha náusea, muchos vómitos, y no está exento de otros problemas, y no deja de ser una intervención, y no deja de ser, tampoco no están financiados, así que no deja de ser un procedimiento caro. Yo creo que lo has explicado muy bien y bastante claro. Lo único que pasa, que la duda que me genera con esto, y no tengo una respuesta al respecto, es si realmente es un éxito o es un fracaso, ¿sabes? Es decir, si por un lado avanza mucho la ciencia, la tecnología y aparecen soluciones nuevas, y hay casos en los que tú dices, ¿no?, que puede ser la solución cuando otras no funcionan, o ese empujón que falta para desencadenar cambios y que realmente puedan ser sostenibles y saludables en el tiempo. Pero claro, ¿hasta qué punto puede ser la solución fácil para coger el camino corto y evitarme un esfuerzo? Y ahí es donde tengo el dilema de decir, hostia, si no eres capaz ni de hacer un esfuerzo por tu salud, pero por otro lado, si tienes la opción de hacerlo, no lo sé. Creo que se mezclan los dos casos, los que puede tener una prescripción médica totalmente indicada y que puede ser un recurso más para vosotros, y que al final esto puede generar un negocio en el que pues tengo una solución en el estilo de oferta que tenemos hoy en día, ¿no? De máximo beneficio con el mínimo esfuerzo y resultados ya sin sacrificar prácticamente nada. Y en eso la verdad es que no tengo una respuesta. ¿Tú como profesional qué opinas? Yo, o sea, opino como tú, ¿eh? Todavía no hay esa píldora magnífica que te mantenga esta pérdida de peso. Entonces, y ahí voy también a hacer la misma reflexión que tú, que es que tú tienes que pautar, o el profesional tiene que pautar este tratamiento cuando el paciente haya cambiado unos hábitos, diga, es que yo ya estoy haciendo una dieta, estoy yendo al dietista, estoy haciendo este ejercicio y no consigo esta pérdida de peso y me estanco. Y entonces ahí sí que es que hay pacientes que no todo el mundo es igual. O sea, tú puedes hacer un ejercicio y una dieta y perder X peso y mantenerte en forma. Y hay pacientes que, ostras, que están allí, les cuesta mucho más esfuerzo, mucho más tiempo llegar a tener el mismo, ¿no? Llegar al mismo resultado que otra persona, porque la obesidad es multifactorial, o sea, intervienen varios factores, hormonales, bioquímicos, genéticos. Entonces, contra eso no puedes luchar. Entonces, tú, por mucho que cambies hábitos y ejercicios, hay pacientes que no llegan al mismo objetivo, porque no es 2 más 2 son 4. Intervienen muchos factores que no puedes controlar. Entonces, a esos pacientes que demuestran un cambio de hábito alimentario, dietético, y un cambio de hábito en cuanto a hacer deporte, hacer ejercicio, a no tener una vida sedentaria, al menos salir a caminar. Yo ya digo, no es hacer deporte, no es apuntarse a un gimnasio todos los pacientes con obesidad, es, yo qué sé, caminar y hacer no sé cuántos miles de pasos. Esto ya sirve. Entonces, un paciente que te venga a la consulta y te pida, yo quiero que me pautes los fármacos. Ok, pero demuéstrame primero que estás haciendo una dieta, que vas a un dietista, demuéstrame unos cambios de hábito, demuéstrame tal, entonces te pauto los fármacos que te van a ayudar durante un tiempo finito a que tú llegues a un objetivo de pérdida de peso, pero luego el mantenimiento también tienes que ser tú, que cambies esos hábitos y que lo mantengas ahí. Porque sí que es verdad que estamos llegando, o sea, no te negaré, he tenido pacientes que vienen a pedirme estos fármacos directamente sin hacer ningún tipo de cambio de hábitos, comiendo pizza y con un cambio de hábito que ya, o sea, con unos hábitos que ya ves tú que no tiene ningún sentido pautar esos fármacos a ese paciente. Pero ya te viene la consulta exigiendo, sobre todo en la sanidad privada,
¿no? Yo también tengo una consulta en la privada y me veo esto, ¿no? Ya pacientes que te vienen a pedir estos fármacos porque quieren llegar bien al verano, porque tienen una boda y se quieren adelgazar o porque lo que sea, ¿no? Cortoplacista, quiero perder X peso porque tengo este evento o porque viene verano y quiero estar bien. Entonces yo creo que eso es un error porque es un engañabobos, ¿no? Me tomo esto durante cierto tiempo, pierdo este peso, pero luego, no, es que luego he tenido efectos rebotes, he tenido no sé qué. Sí, bueno, porque es que la filosofía del fármaco ya es esta, o sea, tiene este efecto, tú tienes que entender lo que te estás pinchando o lo que te estás tratando, entonces si tú no cambias tus hábitos ¿no? y tu conducta, pues no. Entonces siempre, yo creo que siempre esto sí, alguien, ¿no? Sin los pacientes que nos estén escuchando que tengan problemas de obesidad, siempre que vayan a un centro médico o a un hospital o a algún sitio donde haya un equipo multidisciplinar con dietistas, ¿no? Profesionales que se dediquen ¿no? a la medicina del deporte y porque si no, no tiene sentido ir a un sitio a que te pauten un fármaco, pinchártelo tú en casa, no moverte, cenar pizzas anoche, no tiene sentido. ¿Qué estás haciendo? Entonces, siempre no digo que sean malos, ni mucho menos, yo creo que pueden ayudar a mucha gente los fármacos, que dentro ahora hay mucha presión de la industria, ¿no? Están saliendo muchos fármacos nuevos, se mueve mucho dinero, muchos intereses X, ahí no voy a entrar, es un debate aparte, pero yo creo que en un futuro se podrán financiar por la sanidad pública y que ahí sí que podrán ayudar a muchos pacientes durante más tiempo, ¿no? No solo, ¿no? Pues no deja de ser un tratamiento caro. Pero sí que es verdad que por mucho fármaco que te pinches, si tú no cambias tus hábitos, no va a servir para nada. Y luego, por último, te quería sacar otro tema. Nada, te voy a hacer una pregunta y ya está. A ver si puedes dar simplemente tu opinión y contextualizarlo. Y con esto cerramos. Que es todo este tema de la microbiota, de esto de pues, que en el intestino hay un segundo cerebro, ¿no? Y si me podías aclarar un poco y sobre todo sacar ese punto de qué pasa cuando la ciencia parece que va un poco más lenta que la realidad, ¿no? O que empiezan a salir cosas que todavía no están del todo demostradas y entonces ahí entiendo que a vosotros lo que os da la seguridad de prescribir y tomar decisiones es la evidencia científica, pero a veces quizá os quedáis cortos porque también la ciencia tiene sus pasos, ¿no? Y te pongo un ejemplo, un caso muy breve que me pasó a mí con un problema digestivo en el cual me estaban llevando desde un buen hospital público como era el de la Vall d'Hebron y yo pregunté a ese médico qué le parecía si hacíamos alguna prueba de intolerancias, ¿no? De poder saber que sentaba bien o que no sentaba bien, si había algo que inflamaba. Entonces él me dijo, mira, esto mejor no, o yo no es que te diga que no, pero de este tema mejor no hablamos porque al final no está respaldado científicamente, yo no lo trato aquí y no puedo meterlo. Entonces, claro, a veces no todo lo que es científico es lo que puede ayudar. Entonces, hay cosas hoy en día que están demostradas, otras todavía no, muchas son pseudocientíficas. Entonces, ¿tú cómo aterrizas toda esta parte? Entonces, vinculado a este tema, la microbiota, cerebro segundo intestino, todo esto. A ver, no soy un experto en microbiota. Yo creo que es un tema que está ahora también en auge, que se está investigando muchísimo. Como tú dices, ¿no? Tampoco hay una evidencia clara. Lo que sí que hay es que se ha visto, esto sí que se ha demostrado, que pacientes con obesidad tienen un microbioma diferente de pacientes ¿no? que tienen un normopeso, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que este tipo de microorganismos, que son más frecuentes en pacientes con obesidad, tienen pues, más poder de absorber las calorías de los alimentos, de la homeostasis de la glucosa, de tal. Entonces, lo que sí que se ha demostrado es esto, ¿no? Que este microbioma interviene en muchos factores, lo que hablábamos antes, ¿no? La obesidad es multifactorial, pues es una cosa más con la que se está investigando, con la que se está tratando, con la que se está viendo
¿no? De hecho, hay centros, hay hospitales que están analizando el microbioma después de cada cirugía bariátrica. O sea, cómo cambia el microbioma si, ¿no? Antes de ¿no? Antes de operarlos, después de operarlos. Entonces es un tema todavía, yo creo que muy verde, que tendremos más información en pocos años, seguro. Y que sí, o sea, 100% el microbioma interviene en varios factores, ¿no? Y que la dieta puede hacer cambiar este microbioma, ¿no? Tú tienes una dieta rica en fibras, rica, ¿no? en cereales, tal, puedes hacer cambiar en tu microbioma y que ayude, sobre todo, yo qué sé, ¿no? a tratar incluso la obesidad. Entonces, esto. Yo lo que te puedo decir es que paciente... No, di Sí. perdón. No, esto que lo que se ha visto es esto, que pacientes con obesidad tienen una serie de microorganismos que favorecen la misma obesidad, ¿no? Que absorben más las calorías de los alimentos, que intervienen en la homeostasis de la glucosa diferente, que producen más inflamación. Entonces, esto es lo que se está investigando y por dónde van a ir las cosas. Y que seguro que será un target más a tratar en un futuro. Seguro. Claro, es que ahí lo que te decía es que está el punto ese, ¿no? Donde cada persona igual, por su configuración le afectan cosas de forma diferente, ¿no? Y ahora quizá hay cosas que se están probando y ya entiendo que hasta que no se valide todo vosotros no podéis transferirlo ahí porque hay una parte de responsabilidad, pero durante el proceso entiendo que hay gente que descubre como igual ciertas cosas que a nivel micro me van bien a mí, ¿no? Pero esto todavía no está respaldado y está ahí como No, en un, no, ¿no? 100%, 100%, sí, sí. Sí, sí, lo que pasa que no es lo que dices, todavía no, o sea, todavía no está siendo un target a tratar. Yo creo que en un futuro se irá hacia la medicina personalizada, ¿no? Sí, hostia, se hará una serie de pruebas a cada paciente y se irá a tratar ¿no? las posibles causas de la obesidad o las posibles causas del sobrepeso. Y en esto es un tema que se está investigando mucho hoy en día. Y sí que es verdad que no tenemos ahora mismo un tratamiento, decir una diana, de decir, ostras, yo qué sé, ¿no? Te damos este tratamiento. Sí que es verdad que tratamientos antibióticos pues cambian mucho el microbioma. Estoy de acuerdo con lo que has dicho del segundo cerebro. Puede ser, puede ser. Pero se está investigando mucho, no te puedo decir ahora un algoritmo o una situación en la que te diga, pues si tratas esto, va genial. No, no, simplemente que tendremos mucha más información, muchos más estudios en pocos años y que en una segunda entrevista pues te diré más. Muy bien. Pues bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, podríamos seguir bastante más rato. Esto ha sido la hostia. Yo creo que vamos a hacer dos partes, una de rendimiento de cirujano y luego la otra parte de salud, obesidad y tal. Pero nada, agradecerte que te has explayado y explicado todo muy bien. Yo creo que queda bastante claro. Y yo siempre dejo que el invitado despida esto como él quiera, así que tú cierras esto. Bueno, pues no sé, a ver, que es un honor, que haces muy buen trabajo también con estas charlas y ayudas un poco a que un poco la sociedad esté más informada. Yo también creo que hay que huir también de estos o microinfluencers o influencers que empiezan a hablar también sin una base científica. No digo que esté mal expresar la opinión de cada uno o expresar sus vivencias, pero yo creo que siempre hay que no tener una base que la producción científica o la evidencia científica, ostras, se hace con una base y con una rigurosidad y con las publicaciones que hay son trabajo de mucha gente y de mucho tiempo. Y si alguien lo pone en duda, que se pare a leer los artículos. Quiero decir, que se descargue artículos científicos y los lea, ¿no? Entonces, a partir de ahí que decida, no solo he visto a tal persona en las redes sociales hablando de la obesidad. Entonces, simplemente que cada uno tome la decisión con la máxima información que tenga y a partir de ahí, pues, piense, ¿no? Tenga un pensamiento, tenga una decisión. Y aquí terminamos la segunda parte del episodio con Albert Caballero. Espero que te haya gustado. Dos partes totalmente diferentes, creo que muy útiles. Seguramente la gente tendrá preferencia más
por una que por la otra. Mándalo, compártelo, recomiéndalo a quien pienses que le puede servir este episodio o cualquier otro. Y recuerda, apúntate a la newsletter para estar más cerca nuestro, es gratuito y ahí compartimos todo lo que hacemos, próximos invitados, cuándo van a ser y te enterarás antes que nadie. Nos vemos en el siguiente.